tal vez el consentimiento informado sea el pivote de toda la bioética, y es alrededor de este proceso que gira todo el debate ético, todo el debate filosófico e incluso el debate histórico sobre el origen del consentimiento. Sin embargo, no vamos a tocar en profundidad ese tema, dado que nos vamos a concentrar en algunas preocupaciones que han tenido investigadores, miembros de comité alrededor de la elaboración del comité, y que este, por supuesto, cumpla eh, con esos principios éticos que subyacen al proceso, y también con la normatividad nacional que permita hacer investigación en sujetos humanos. Como ustedes ven en la fotografía, yo tengo obviamente un sesgo hacia la investigación biomédica. Hago parte de un grupo de investigación de la universidad, trabajo en un hospital, y desafortunadamente para el gran conjunto de la investigación en seres humanos, la totalidad de las normas que existen en Colombia giran alrededor de la investigación biomédica, cuando sabemos que la investigación no se limita solamente a los hospitales o a los centros de atención en salud, sino que es muchísimo más amplia. Sin embargo, tenemos esa limitación, y por eso algunos de los ejemplos que mencionaré tienen ese sesgo. Desafortunadamente no se han hecho otros desarrollos en términos de investigación. Y aclaro también que no vamos a hablar de consentimiento informado para intervenciones terapéuticas, como pueden ser las de psicología, o otro tipo de intervenciones quirúrgicas o médicas, sobre los cuales hay otros desarrollos muy importantes. Aquí nos vamos a concentrar en consentimiento informado y sus consideraciones éticas y elementos para la elaboración del mismo en un contexto de investigación en sujetos humanos. Ahora, hay un contexto importante teniendo en cuenta que estamos hablando de la universidad, que estamos hablando de contextos de investigación, y hay muchos escenarios donde la investigación no necesariamente se circunscribe a lo biomédico. Y esos contextos los voy a mencionar antes. No puedo ir. ¿Qué? No Los puedo voy a ir mencionar nada. antes. Perdón, les agradecemos silenciar sus micrófonos para poder continuar con la reunión. Los voy a mencionar previamente para poder entender que, independientemente del origen de la investigación, es decir, si es una facultad de ingeniería, una facultad de medicina, una facultad de ciencias básicas, los principios sirven para todos esos tipos de investigación, lo cual hace interesante los trabajos de los comités de ética, porque tienen que de cierta forma amoldarse es a los diseños de investigación, los orígenes de las ideas de investigación dentro de un contexto que, como nombré antes, está circunscrito por normatividad a la investigación biomédica en sujetos humanos. Entonces, hablemos primero de esos escenarios posibles. Esto no es una lista exhaustiva. Eh, Hay muchas fuentes de donde surge la investigación, pero lo voy a agrupar en tres grupos grandes en que la universidad y en general el sistema de investigación en Colombia podría contemplar como orígenes de la investigación y que necesitan un consentimiento informado. El primero, como ya mencioné, es el contexto biomédico, es decir, médicos, odontólogos, enfermeros, personal de salud, etcétera, que están haciendo investigación. Investigación principalmente en pacientes, no necesariamente puede haber investigación en sujetos sanos, pero que el interés de la investigación es probar, validar, experimentar sus ideas científicas a través de una metodología particular en sujetos que están en el sistema de salud. Ese es un componente muy grande del surgimiento de la investigación, y por supuesto nosotros, al tener un hospital universitario, esto constituye un volumen muy grande de la investigación que los comités de ética evalúan y hacen los respectivos seguimientos de esos protocolos. Pero, como les digo, no es el único escenario. Hay otros escenarios muy interesantes. Y aquí empiezan a resaltar las diferencias. ¿Qué pasa con los investigadores de otras facultades, como pueden ser los de ciencias básicas, que, llegado el momento del desarrollo de su investigación, necesitan validar, explorar, experimentar todo su desarrollo científico en sujetos humanos? Es decir, superar los modelos teóricos, los modelos in vitro, los modelos in silico, los modelos en animales, para poder pasar a los sujetos humanos? Esas fases de investigación son muy relevantes porque básicamente persiguen un propósito en el que ya haya un desenlace clínico, por ejemplo, para establecer de acuerdo a las investigaciones en fases previas. O se necesita describir estados fisiológicos particulares en sujetos sanos o en personas enfermas.
Es decir, es un escenario que surge de investigadores que no están dentro del hospital, pero que necesitan la infraestructura del hospital o los sujetos que asisten a un hospital para poder completar sus investigaciones. Y hay un tercer escenario, vuelvo y digo, esto es no es una lista exhaustiva, son 3 grupos grandes, en donde me imagino unas fuentes de la investigación, pero que abarcan la mayoría de los escenarios que tenemos en la universidad. Otro escenario son los investigadores que ni son de las ciencias básicas, ni son del hospital o de los grupos asistenciales en salud, o médicos, o ontólogos, etcétera, sino son investigadores que son ajenos a las ciencias de la salud, ¿no? Pero desean plantear soluciones para pacientes o para sujetos sanos, o hacer descripciones de grupos particulares, ¿sí?, que asisten a un hospital, o hacer descripciones o estudios en sujetos humanos. Y ahí nombro algunos ejemplos que hemos evaluado en los comités. ¿Sí? Desarrolladores de software que necesitan hacer un desarrollo de software para pacientes. Se necesita evaluar usabilidad del mismo, interfaces, capacidad de hacer seguimientos clínicos, estudios de ergonomía, estudios de diseño, periodistas que quieren incluso investigar a los mismos investigadores, a los médicos, a los sujetos, sociología, antropología, etc. Es decir, son áreas que su ambiente natural no son los hospitales ni los sistemas de salud, y que pueden hacer investigación en el hospital o que pueden hacer investigaciones con sujetos humanos fuera del hospital. Es decir, aquí el punto común a todos estos grupos que he mencionado es que hay un sujeto humano, hay una persona que se convierte en cierta forma en un objetivo de la investigación. Yo necesito una persona o un grupo de personas para poder continuar buscando respuestas a mis preguntas de investigación. Este entorno de investigación en nuestra universidad es absolutamente relevante, es decir, todas esas son las fuentes de investigación y abogamos todo el tiempo por hacer investigación, pero tenemos detrás precisamente esa particularidad, que necesitamos personas, necesitamos hacer las investigaciones con esos sujetos. Entonces voy a resumir ese entorno de investigación y cómo el consentimiento informado es fundamental en ese proceso. Cuando nosotros nos ponemos la bata de investigadores, estamos aquí viendo la esquina superior izquierda de este esquema y discutimos con nuestros grupos de investigación, generamos ideas, protocolos, diseños, pero llega ese momento, como les decía, en donde esa investigación, esas ideas que tenemos plasmadas en un documento tienen que convertirse en una práctica investigativa, es decir, el protocolo existe realmente es cuando se ejecuta en un sujeto particular, en donde yo puedo validar o experimentar todas esas ideas y esos protocolos en un grupo en particular. ¿Cuál es ese grupo en particular? Ya lo mencioné antes, tenemos el entorno, aquí lo represento como el entorno hospitalario, como un entorno en donde están esos sujetos objetivo de esos protocolos de investigación. ¿Sí? ¿Por qué no simplemente llevar estas grandes ideas que tienen los científicos a ese entorno? Es decir, si este grupo de investigadores que está aquí en la esquina superior izquierda tiene una gran idea, pues ¿por qué no va y lo prueba en esos sujetos? ¿No? Por ejemplo, el contexto que estamos viviendo. Tenemos una pandemia y hay grupos de investigación que tienen grandes ideas. Pues ¿por qué no simplemente vamos y le damos un X o Y medicamento a las personas, con eso se mejoran? No es suficiente. No es suficiente, y aquí quiero resaltar 2 aspectos del por qué no es suficiente simplemente tener grandes ideas y llevarlos a estos escenarios en donde están esos sujetos de interés. Porque fíjense el lenguaje que utilizamos. Estos sujetos de interés no son cosas, no son objetos en los que se aplique lo que aquí los grandes pensadores tienen, sino que son simplemente personas. Personas que asisten a un hospital, personas que asisten a una universidad, personas que van por la universidad leyendo las carteleras, son personas, simplemente son personas que se convierten de interés para unos grupos en particular, ¿no? Es decir, cada una de estas personas que asisten a un hospital o a un centro universitario tienen unos intereses particulares y no se trata simplemente de que ellos reciban una gran idea que tengan aquí los científicos.
Para eso media un grupo que lo pongo aquí en la mitad, que en no pocas ocasiones es el dolor de cabeza de los investigadores, se llama el comité de ética. Es frecuente que exista un conflicto entre los investigadores y ese comité. ¿Por qué? Porque básicamente se interpone en la idea simple de llevar estos procesos científicos hacia estos sujetos de interés. ¿Qué hacen los comités de ética? Median un proceso particular que hace que los intereses de estos sujetos y los derechos de estos sujetos sean respetados por esa gran idea científica. Sin duda, la gran mayoría de las ideas científicas tienen una intención clara, buena: solucionar problemas, responder preguntas de interés biológico, científico, médico, ingenieril, sociológico, antropológico, etc. Pero para poder validar estos procesos requerimos a estas personas. Y estas personas tienen intereses completamente diferentes. Estas personas que están aquí acostadas en este hospital fueron a que los tratáramos de sanar, de tratar sus enfermedades. Los que vienen a las universidades vienen a otros intereses particulares. Y en la universidad toda esa serie de escenarios se vuelven de gran interés para estos científicos porque tenemos una gran variedad de sujetos con quienes podríamos validar los procesos científicos. Pero yo voy a esa clase en la universidad, yo voy a aprender en laboratorio unas técnicas, yo voy a hacer deporte, yo voy a recibir una educación, y dentro del objetivo educativo no está ser sujeto de investigación. Lo mismo puede suceder para cualquier persona ajena a la universidad. Entonces la universidad se vuelve muy interesante para los investigadores porque tiene esta gran cantidad de sujetos que tienen una gran variabilidad, que pueden responder relativamente fácil a las respuestas de los científicos. Los comités de ética se encargan de verificar que ese proceso respete los derechos de estos sujetos. ¿Cuáles son esos derechos? Esos derechos vamos a explorarlos en lo que se denomina un consentimiento informado. La palabra lo va diciendo: yo consiento, yo doy permiso si me informan. Si me informan y estoy de acuerdo, yo participo. El escenario de la universidad es muy interesante por eso, porque tenemos todas las áreas de la investigación y como interés universitario precisamente eso es lo que hacemos: responder preguntas con una metodología científica. Y tenemos aquí además esas personas que son nuestro objeto de interés, ¿sí? Y que pueden llegar al hospital, que pueden ser estudiantes, etc. El comité entonces tiene un papel relevante. Teniendo en cuenta ese contexto de la investigación que se repite a lo largo de todos los centros de investigación del país y del mundo, necesitamos tener una definición del consentimiento. No nos gustan mucho a los investigadores las leyes, obviamente es un problema legal y de los abogados, pero eso es lo que tenemos. Tenemos una serie de resoluciones y es una pregunta muy constante de los investigadores. ¿Yo en dónde leo qué es un consentimiento? ¿Dónde dice que es un consentimiento? Uno tendría dos opciones grandes: o leer tratados filosóficos y éticos que sustentan la bioética, o leer las resoluciones que rigen precisamente la investigación en el país. Sin entrar en los debates alrededor de estas normas, vamos a ver cómo se define un consentimiento en Colombia de acuerdo a las normas que rigen la investigación. La primera norma que hay que tener en cuenta es la resolución 8430 de 1993. En el artículo 14 dice, me permito leer: se entiende por consentimiento informado el acuerdo escrito, mediante el cual el sujeto de investigación, o en su caso su representante legal, autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento de procedimientos, beneficios, riesgos, y se someterá al mismo con la capacidad libre de hacerlo sin ningún tipo de coacción. Eso tiene varias particularidades. Primero, como les decía, las resoluciones en Colombia hacen referencia a las investigaciones. Si ustedes ven aquí en la derecha, en el recuadro de la resolución del Ministerio de Salud, a las investigaciones en salud. Y eso puede dejar por fuera de esa definición de consentimiento en investigación a una gran cantidad de disciplinas y otras áreas del saber, porque esto está hablando de investigación en salud. Pero digamos que hay un acuerdo tácito en el que otros tipos de investigaciones que tienen como objeto investigar en un sujeto humano, mantener esta definición. Es decir, si yo soy un antropólogo y voy a hacer algún tipo de etnografía con sujetos humanos, me puede servir esta definición, me puede servir los principios a los cuales se atribuye esta resolución. Que no encaja perfectamente, es verdad. La investigación en salud es una y la investigación antropológica puede ser otra, la investigación en sociología, la investigación periodística, por ejemplo.
Sin embargo, aquí hay unos principios que podrían ser utilizados por otros investigadores. También aquí hay que tener en cuenta otro punto, 1993, es decir, una norma que ya va a cumplir 27 años, vamos para 30 años de una norma que no se ha actualizado y que surgió, digamos, de un proceso histórico complejo que nos lleva a una resolución del 93 y sobre la cual obligatoriamente tenemos que seguir trabajando si se van, especialmente si la investigación es en salud. Les recalco aquí acuerdo por escrito, porque hay otra norma que es muy importante tener en cuenta, que es esta, la resolución 2378 del 2008. Es una resolución diferente que habla de un concepto particular que son las buenas prácticas clínicas. Las buenas prácticas clínicas son un documento que surge, así a grandes rasgos, de la industria farmacéutica, para estandarizar un grupo de procesos dentro de la investigación clínica que tenga intervención con fármacos. Eso quiere decir que esta norma regula esa investigación en particular, y aquí lo dice. Esto tendrá cabida en las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos. En esa resolución, en el glosario hay una definición diferente a la de la resolución 8430. Allí dice que es un proceso mediante el cual un sujeto confirma voluntariamente su deseo de participar en un estudio particular. Dice la diferencia, de acuerdo por escrito a proceso. Y esta definición es importante porque nos está hablando que no se trata de un formulario firmado, no es un documento, sino un proceso. Y veremos cómo se ejecuta ese proceso. Teniendo en cuenta ese proceso, ese proceso se dará después de haber sido informado sobre todos los aspectos relevantes de la investigación. Y ese proceso se documenta, ahora sí, en un formato o formulario de consentimiento informado. Vuelvo y digo, aquí por supuesto la investigación está, según este título, circunscrita a la investigación con medicamentos con seres humanos. Sin embargo, cuando uno mira los orígenes de las buenas prácticas clínicas, la Organización Panamericana de la Salud también recomienda que se utilice este marco conceptual y de principios de las buenas prácticas clínicas en países en donde no exista precisamente ese marco. Es decir, si no tenemos un buen marco que nos diga cómo hacer la investigación, lo más riguroso que se hace son las investigaciones con medicamentos en seres humanos. Por tanto, si usted sigue este marco, está cumpliendo con unos principios éticos de investigación correctos que le permitirían hacer investigación en sujetos humanos, aun cuando no esté utilizando medicamentos. Sin embargo, insisto, esto está por normatividad aplicado a la investigación con medicamentos en seres humanos. En otras palabras, si usted va a usar en su investigación medicamentos como intervención, como para probar una investigación, por ejemplo, en un experimento clínico, necesita cumplir todos los parámetros de esta resolución. Entonces tenemos esas dos resoluciones. En Colombia tenemos la ley de ética médica, y allí no hay una definición del consentimiento en términos de investigación, sino que nos remite a la Declaración de Helsinki. De tal modo que en términos de investigación, vuelvo y las pongo, al final hacemos un resumen, estas dos resoluciones, 8430 de 1993 y 2378 de 2008, definen un consentimiento informado en términos de un proceso y un acuerdo escrito que representa ese proceso. Entonces ya nos están diciendo dos cosas, una del contexto de la investigación y que se debe surtir un proceso. Y ese proceso queda representado en un documento. Es frecuente entonces la pregunta de los investigadores, ¿y yo qué pongo en ese formulario? ¿Qué es lo que hay que poner ahí? ¿Qué es lo que debe estar allí escrito? ¿Qué es lo que el sujeto de interés para nuestra investigación debe leer en ese documento? Entonces hablemos del contenido. Nuevamente la resolución nos dice qué debe tener ese contenido, ese formulario. El artículo 15, particularmente de la resolución 8430 de 1993, dice lo siguiente: el consentimiento informado deberá presentar la siguiente información, la cual será explicada en forma completa y clara al sujeto de investigación o en su defecto a su representante legal, de tal forma que pueda comprender. Entonces lo que nos está diciendo es que a ese sujeto hay que explicarle el siguiente contenido y lo vamos a mirar en detalle. Entonces recuerden, artículo 15, 8430 de 1993.
¿Qué debe tener ese formulario, ese documento que representa el proceso del consentimiento informado? La justificación y los objetivos de la investigación. Es decir, explicarle en un lenguaje no técnico, no un lenguaje coloquial, sino un lenguaje no técnico claro para un sujeto, cuál es la justificación de hacer la investigación y qué se persigue haciéndola. Eso no es ninguna sorpresa para el investigador, eso está en su protocolo de investigación. Es claro para el investigador por qué debo hacer la investigación y qué persigo haciéndola. Sin embargo, la dificultad grande es explicárselo al sujeto. Cuando hablamos dentro del grupo de investigación o le explicamos a una entidad financiadora la necesidad de un dinero para una investigación, o lo inscribimos en Colciencias o hoy en día en el Ministerio de Ciencia, es fácil hacer la justificación de los objetivos, pero no es fácil convertirlo en un documento y explicárselo a los sujetos. Pero es lo primero que se le debe decir a la persona, es decir, nosotros vamos a hacer esto y esto y esto por tal razón. Es importante para Colombia conocer estas circunstancias, conocer si este medicamento sirve, conocer si este dispositivo funciona, conocer si este software funciona, porque nos soluciona estos problemas y vamos a alcanzar los siguientes objetivos. Eso ya lo conoce el investigador, pero estamos en el contexto de explicárselo al sujeto y esa información debe estar contenida en el formulario y ya vemos también, vamos a ver por qué es importante que quede allí consignado. Siguiendo el mismo esquema de cualquier proyecto de investigación, yo lo justifico, expreso mis objetivos y digo cómo. ¿El cómo es qué? Los procedimientos. ¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos una vez hemos alcanzado la justificación? Fíjense que no sigue ningún esquema diferente a lo que es el propio proyecto de investigación, de tal forma que el investigador principal pueda generar un documento claro en donde se explique a la persona qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué se recalca esto en la resolución y en términos generales en la bioética y la investigación? Es una persona que, como les decía, en la mayoría de los casos no va a golpearnos la puerta a decir, venga, yo quiero ser sujeto de investigación, ¿me dejan? No, al contrario, nosotros vamos a donde él y le decimos, lo vamos a utilizar a usted dentro de unos parámetros científicos para que nos ayude a responder estas preguntas. Lo habrán escuchado los que hayan hecho consentimientos informados o han hecho estas aproximaciones. Muchas de las respuestas de las personas, yo no quiero ser una rata de laboratorio, yo no soy un cobaya humano, yo vine aquí al hospital a que me quitaran la neumonía y usted me está diciendo esto. Precisamente ahí entra el conflicto y precisamente el consentimiento informado es el que le permite mediar ese diálogo. Yo le explico el por qué, la justificación, qué quiero alcanzar y cómo lo voy a hacer. Esos son los procedimientos. Esos procedimientos van a generar algunas molestias o riesgos. Todos los sujetos humanos de investigación en mayor o menor magnitud se están arriesgando por nosotros. Es un problema de un equilibrio difícil. Si yo voy al hospital, por ejemplo, a que me traten una neumonía, soy una persona vulnerable, estoy enfermo y le puedo hacer caso a todo lo que me digan los que tengan bata blanca, aun cuando me digan que me van a experimentar en mí. Entonces la explicación de este contenido, vuelvo y digo, es fácil aquí nombrarlo dentro de una lista de chequeo que podemos hacer, pero explicarlo es diferente. Por eso se resalta que es un proceso, no es lo que esté ahí escrito únicamente, sino un proceso en que la persona pueda entender que es importante hacerlo, está justificado, que tenemos objetivos claros, sabemos qué es lo que estamos haciendo, sabemos cómo lo vamos a hacer, es el procedimiento, y qué molestias o riesgos usted va a tener. No es lo mismo a una persona decirle, el único riesgo que usted va a tener es que le vamos a sacar un poco de sangre y eso es molesto, pero no va a pasar nada más, a decirle que le vamos a dar un medicamento que nunca se ha tratado para esta enfermedad y se lo vamos a dar a ver qué pasa. Fíjense que los riesgos son completamente diferentes y no es fácil explicarlos en términos de proporciones, riesgos, porcentajes. Es un lenguaje que pues se espera que los investigadores comprendan bien, pero no necesariamente los sujetos de investigación. De tal modo que ustedes ya van viendo que el consentimiento informado es un proceso que además requiere tiempo, requiere comprensión. ¿Qué más debe haber en el formulario según el artículo 15? ¿Qué beneficios puede haber? Doctor, si yo me arriesgo a hacer esta investigación, ¿qué gano? ¿Qué gano con esto? La mayoría de las investigaciones el beneficio no existe un beneficio directo o inmediato por participar. Muchas veces leemos eso en los consentimientos. Usted no va a recibir beneficios directos. Ah, bueno, pero fue claro en decirme que no voy a recibir esos beneficios directos. Asumo un riesgo
no voy a tener beneficios directos. O si me están tratando con cierto medicamento, puedo tener beneficios directos si ese medicamento funciona. Pero debe quedar explícito nuevamente que existen algunos beneficios. Alrededor de eso existen innumerables anécdotas sobre la investigación en salud. Dado que la investigación es rigurosa y necesita hacer seguimientos de las personas, es frecuente que en los hospitales las personas que voluntariamente se ofrecen a la investigación biomédica sean muy bien atendidos, porque es de interés del grupo de investigación que la persona siga yendo a los controles, se siga tomando el medicamento experimental o siga utilizando la intervención que le propusimos o siga utilizando el software que le dimos en la aplicación, etc. De tal modo que son personas que se atienden muy bien en estos centros de investigación y es frecuente que esas personas confundan su manejo usual en el sistema de salud con el sistema, con ese protocolo de investigación. Para algunas ese es el beneficio, que le están haciendo el seguimiento. Pero fíjense que empieza a perderse esa línea entre lo que es la investigación y la atención clínica. Y la gran mayoría de los investigadores, al menos en las ciencias biomédicas, llegan a ser los mismos médicos tratantes. Eso tiene una implicación que la resaltaré más adelante. ¿Hay alguna otra cosa que hacer diferente para alcanzar los mismos objetivos que no sea entrar en la investigación? Se le deben plantear esas alternativas. ¿Por qué? Porque de otro modo sería coaccionar al sujeto a decirle que solo si entra en la investigación recibirá esos beneficios, cuando existen otras alternativas que incluso pueden ser no participar en la investigación. Y esto es muy importante, la resolución lo dice, garantizarle al sujeto que va a recibir las respuestas a sus preguntas, cualquiera que ésta sea, sobre la justificación, los objetivos, los métodos, los riesgos, los beneficios, a los que ese sujeto se expone. Y eso incluye en algún momento la posibilidad que la persona se retire del estudio. Entonces, eso está allí listado en la resolución, es decir, esto está extraído literal de la resolución. Como consecuencia de la anterior les mencionaba esto, la libertad de retirar el consentimiento en cualquier momento. Yo puedo aceptar hoy, reflexionar un poco sobre este asunto y decir mañana me voy, pero eso no debe generar ningún prejuicio. Desafortunadamente, como les digo, la buena intención de la investigación a veces se puede ver obnubilada por precisamente mantener los grupos de pacientes o de sujetos de investigación y no permitir que estos se vayan. Y se generan ciertas amenazas, como les digo, eso sucede en los escenarios de investigación. Usted no se puede ir de mi investigación porque yo lo dejo de atender. Eso perdería todo sentido ético y todas las formas correctas de hacer una investigación, dado que es un sujeto voluntario, es decir, esto no es un reclutamiento que una vez usted entra al ejército no se puede salir porque sería un remiso, no, es un sujeto que libremente, con comprensión, consciente entrar voluntariamente y voluntariamente se puede ir en cualquier momento. Importante esto, y es una de las preguntas que siempre rondan y al final vemos un poco de énfasis en la relación de este punto con la ley de habeas data, la seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad del mismo y su información. Confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos son fundamentales, pero eso no me lo garantiza un documento, no me lo garantiza el documento de consentimiento informado. Eso es un proceso que está representado en la explicación de ese mismo proceso. Yo le tengo que decir al sujeto, nosotros vamos a hacer una publicación de los resultados de esta investigación, pero su nombre no va a aparecer ahí, no va a aparecer en ninguna de las fotografías de una forma identificable. Los datos se publicarán de forma agregada, no se identificará su sitio de trabajo, etc. Y eso fíjense que aplica para sujetos de investigación en investigación biomédica o no biomédica, ¿no? Al sujeto de investigación no se identificará y se mantendrán esos tres aspectos, su confidencialidad, la privacidad y la seguridad de sus datos. Lo veremos más adelante en detalle. ¿Qué pasa si la investigación a medida que va avanzando cambia? Eso es muy frecuente en la investigación. ¿Por qué? Porque los grupos de investigación se van actualizando y están viendo qué ocurre en otros sitios y pueden esos otros sitios generar nueva información acerca de ese propósito de investigación que tienen en común los grupos, por ejemplo, de la universidad. Si en otra universidad o otro grupo de investigación identifica un riesgo, usualmente ese grupo alerta a los demás grupos de investigación a través de diversos mecanismos que incluyen la literatura científica u otros sistemas de alerta, y el grupo de investigación está obligado a decir, mire, en la otra universidad se dieron cuenta de esto, yo le actualizo que ahora hay estos riesgos,
necesitamos hacer nuevamente el consentimiento informado y usted decide si se arriesga a este nuevo riesgo o no. Eso es frecuente en qué contextos. Por ejemplo, si a una persona le están dando un medicamento, se está probando un dispositivo y otro grupo encuentra que ese dispositivo, ese medicamento, genera teratogénesis, es decir, malformaciones en el feto en desarrollo. Hay que decirle a las personas que se describió ese nuevo riesgo y dado que usted es un sujeto de investigación que potencialmente puede quedar en embarazo, pues tiene que enterarse de ese nuevo riesgo y decidir si continúa o no. Es decir, todo el tiempo el consentimiento informado es un proceso dinámico. No se termina con la firma del consentimiento informado durante el reclutamiento, sino que puede ir cambiando y se le debe ir otorgando esa información y cambiando ese consentimiento informado a medida que nueva información científica se descubra. ¿Qué más debe haber en el contenido? Si ocurre algo, si yo me estoy arriesgando por usted, investigador, y me pasa algo, legalmente, ¿qué pasa? ¿Quién me atiende? En términos de quién va a pagar los daños, quién me va a indemnizar. Entonces, el grupo de investigación tiene que tener en cuenta, por eso hacía el esquema al principio, no es simplemente ir a buscar sujetos que nos ayuden en la investigación, sino que si existen problemas que se deriven de la intervención de ese protocolo de investigación, debe haber un mecanismo por el cual se atienda a ese sujeto y se indemnice en caso tal. Eso, por supuesto, nos lleva a que hoy en día la investigación cada vez es más compleja e implica una serie de aspectos legales y pólizas que en muchos casos, desafortunadamente, y es verdad, imposibilitan el desarrollo de la investigación. Si hay gastos adicionales, estos deben ser cubiertos por la investigación. Es muy desafortunado y uno pues, lo ve con mucha sorpresa que hay personas que les da por hacer sus experimentos, pero la persona tiene que pagar el medicamento de experimentación. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Que la persona tiene que venir hasta nuestro hospital cada 8 días para una toma de muestra de sangre y una resonancia magnética cerebral, y la persona tiene que pagar el taxi. No, todo ese tipo de gastos adicionales deben ser cubiertos por el presupuesto de investigación. De tal modo que este punto resalta cómo el diseño metodológico y el diseño logístico tienen que ver con aspectos éticos. Una persona que voluntariamente está no solo exponiendo su cuerpo, por ejemplo, en una investigación biomédica, sino además gastando su tiempo, no tendría además por qué gastar su dinero en una investigación. Eso debe ser parte del presupuesto de investigación y garantizado por esa institución. Eso era el contenido, eso es los mínimos que debe haber del contenido del consentimiento. Por supuesto, eso cambiará en términos de las palabras de acuerdo a cada proyecto de investigación, pero como mínimo la resolución nos lista qué debe haber allí. No es suficiente con que sea un contenido en términos de una lista de chequeo que está esto y esto, sino que debe haber una validez. El artículo 16 de la misma resolución nos habla de cuándo es válido un consentimiento. El consentimiento es válido si es elaborado por el investigador principal con la información señalada previamente. El investigador principal es quien mejor conoce el proyecto de investigación y es el que debe plasmar en el consentimiento y en el proceso el protocolo de investigación para que sea comprendido por los sujetos. Es válido si es revisado por el Comité de Ética e Investigación de la institución donde se realizará la investigación. Importante aquí resalto donde se realizará la investigación. No es infrecuente que, por ejemplo, un grupo de la Universidad Javeriana genere un protocolo de investigación, pero este se va a llevar a cabo en un hospital en una ciudad diferente. Es decir, el sujeto de investigación está ubicado en otro sitio. Si bien es cierto que la institución javeriana aprueba el protocolo, también debe ser aprobado por la institución en donde se llevará a cabo la investigación. A veces asumimos erróneamente que como surgió de la universidad, eso nos cubre a todos, nos cubre todos los centros del mundo y podemos hacer lo que queramos. No, porque el sujeto de investigación, recuerden, que está en su propio contexto cultural, personal, de comunidad y seguramente asiste a un centro de investigación que también debe velar por los intereses y derechos de esa persona. Es válido, y esto es algo de forma, si tiene los nombres y direcciones de 2 testigos y la relación que esos 2 testigos tengan con el sujeto de investigación. Quienes han hecho investigación y han aplicado ese proceso de consentimiento informado se han encontrado con esta indicación de la resolución que hace que sea muy difícil el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque yo le explico el consentimiento al sujeto
Y debe haber dos testigos que por supuesto atestiguen que yo le expliqué y que el sujeto comprendió ese proceso. Ellos deben firmar, establecer la relación que ellos tengan, es decir, los testigos con el sujeto, ¿no? Y poner las direcciones. Esto genera muchísimos conflictos, por supuesto, ¿no? Y esto tiene que ser muchas veces modulado por el comité. ¿Por qué se solicitan dos testigos? Es una particularidad muy extraña en nuestra legislación. Cuando se hace investigación internacional y se le explica a los investigadores de afuera que aquí son dos testigos, se sorprenden. Con un testigo debería ser suficiente, ¿no? Pero la norma dice que son dos testigos. ¿Por qué la relación? Porque podría haber conflictos de intereses. No es lo mismo que el testigo del proceso sea mi pareja o mi hijo o mi jefe. No, debería ser una persona independiente que atestigue que el proceso se llevó correctamente, ¿verdad? Y bueno, hoy en día tal vez han visto que se solicita la cédula además de la dirección. ¿Por qué? Por problemas de verificación. Desafortunadamente existe el fraude y hay investigadores que se inventan los testigos, y una forma de verificar que esos testigos sean o no reales, pues es verificar en la registraduría si existe su cédula o no. Pero es una cosa de forma que representa la importancia del testigo en el proceso. ¿Cuándo más es válido o debe cumplirse estos preceptos para la validez del consentimiento? Los dos testigos que mencionaba o el representante legal, ¿no? El sujeto debe firmar, los dos testigos, el investigador o un representante legal en caso de que el propio sujeto no pueda firmar, ¿no? Y si este no pudiera firmar, pues está la alternativa de la huella, ¿no? O otra persona que él designe. Esto, por supuesto, ya se convierte en ciertos protocolos de investigación en un proceso legal muy complejo, porque el representante legal de una persona no siempre es fácil de definir. O, por ejemplo, la patria potestad de un niño cuando la pareja está separada. O el representante legal en una investigación en donde el sujeto tenga demencia, por ejemplo, en donde hay momentos de lucidez y hay momentos en que pierde esa lucidez, cuando entra o no a actuar el representante legal. Vuelvo y digo, no existe una receta para todos los protocolos de investigación, pero estos puntos que nos da el artículo 16 de la resolución nos sirven para diseñar ese proceso de investigación. Y por último, se elaborará por duplicado, quedando un ejemplar para el sujeto y otro para el grupo de investigación. Eso generará una particularidad que más adelante veremos en los consentimientos informados electrónicos. ¿Cómo se resuelve ese punto del artículo 16? ¿Para qué necesitamos darle un ejemplar al sujeto? Como les dije antes, él puede volver a leerlo y decidir retirarse, por ejemplo. Debe haber una constancia que esté en los dos extremos de la redacción, en quien hace la investigación y en ese sujeto. Y todo esto debe ser revisado por el Comité de Ética de Investigación. Por tanto, tenemos dos cosas. El contenido está listado como los mínimos en la resolución 8430 en el artículo 15 y la validez en la misma resolución en el artículo 16. Algunas consideraciones especiales que deberíamos tener en cuenta y hoy en día muchos las tenemos por el tipo de investigación compleja que se está haciendo. Muestras biológicas, ¿no? En ninguna parte dice algo en específico en la resolución, ni en la 2378 ni en la 8430 qué hacer con las muestras biológicas, ¿no? La mayoría de investigaciones hoy en día comprenden el uso de DNA, por ejemplo, las investigaciones clínicas, para incluso estudios posteriores, tomar muestras de DNA para después hacer la investigación, lo que es una cosa curiosa. Hoy no sabemos qué hacer con ese DNA, pero a medida que pasa el tiempo, pues tenemos ese DNA guardado y podemos hacer investigación. Se le debe brindar entonces la posibilidad al sujeto que decida con anterioridad qué es lo que va a ocurrir. Brindarle esta posibilidad que se encuentra en muchos de los consentimientos informados que utilizamos hoy en día, por ejemplo, en el instituto. Una vez acabe usted esta investigación, deséchela. No la puedo utilizar en otros estudios. No voy a permitir que la almacenen o la guarden. Debe dársele la oportunidad al sujeto. Obviamente viene la contraparte. Los grupos de investigación les interesa conservar esa muestra y se le debe dar la oportunidad al sujeto de decidir si lo puede utilizar en otros estudios específicos, si lo puede utilizar con otras entidades diferentes a este grupo de investigación, o incluso si puede llevar esas muestras a grupos internacionales. Estas palabras que están aquí, digamos, es un ejemplo, cada una se modula de acuerdo al proyecto de investigación, pero el punto a destacar aquí es que sí se pueden usar muestras biológicas en estudios ulteriores, es decir, hoy en día estamos haciendo esta investigación A
pero creemos por el conocimiento científico que esto lo podemos utilizar en una investigación B, que además es de carácter internacional. ¿Usted nos da permiso para hacer eso? Nos puede dar permiso si cumplimos con la validez y el contenido del consentimiento, que ustedes recordarán incluye la confidencialidad, seguridad y privacidad de los datos. Esto implica además que los grupos de investigación deben tener procesos para mantener precisamente confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos, y en aspectos biológicos se vuelve muy, muy relevante, porque obviamente la información genética es de índole personal. Cada vez sabemos más de esa información genética y que eventualmente puede convertirse en una información que tenga importancia clínica. Por ejemplo, yo voy al Instituto de Genética a hacer una investigación sobre cáncer, me toman muestras de DNA, pero en 10 años esa misma muestra de DNA puede ser importante para definir un tratamiento nuevo para una enfermedad diferente por la que yo fui al inicio de la investigación. Es decir, en 10 años ese DNA se convierte en un marcador o en un biomarcador que me permite saber si debo o no tomar un medicamento. Entonces es completamente dinámico. Esa persona que hace 10 años estuvo en el instituto de investigación tendría derecho a venir a reclamar su muestra, pues eso debió haber quedado consignado precisamente en el consentimiento con una probabilidad, para resguardar estos tres conceptos que son muy importantes. Buenas tardes, para un capuchino, por favor. El más pequeño, capuchino. Que son la confidencialidad, la privacidad y la seguridad. ¿La confidencialidad qué es? Es una propiedad de la información por la cual se garantiza que ésta sea accesible únicamente a personal autorizado. Documentos confidenciales. ¿Quién está autorizado a ver una historia clínica? Los médicos tratantes, los custodios de esa información en los hospitales, el investigador principal, nadie más. Yo no puedo, como investigador, romper la confidencialidad de sus datos, de esa información, porque a su vez eso representa la privacidad, que es un ámbito de la vida personal de una persona, de un individuo, en un espacio reservado, que mantiene una confidencialidad sobre la cual se le puede otorgar un permiso, y eso es lo que hacen las personas. Cuando yo le doy una muestra de DNA como sujeto de investigación o investigador, la privacidad, a través de la confidencialidad, abre un acceso a alguien autorizado. Pero ese alguien autorizado debe mantener herramientas de seguridad, que son todas estas medidas preventivas, reactivas y reactivas que hacen las organizaciones para mantener esa confidencialidad bajo unos parámetros muy estrictos, ¿no? Que se mantenga la disponibilidad de esos datos y que sean íntegros a lo largo del tiempo. Es decir, hoy en día una investigación no puede ignorar estos tres aspectos. Cualquier tipo de investigación, así sea un estudio observacional en el que aparentemente no hay grandes riesgos, debe mantener la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos. Y estos deben estar consignados, los métodos por los cuales yo voy a conservar estas características de los datos personales, en el consentimiento informado, de tal modo que la persona tenga la confianza de que el grupo de investigador guardará estos datos de forma segura, privada y confidencial. No está eso en la norma de la resolución 8430 del 93. El marco más cercano que tenemos es la ley estatutaria 1581 de 2012, o alias habeas data. Y en el artículo 9 dice algo muy particular que a veces hace confundir si estos datos de investigación se deben o no adherir a lo que diga esta ley. En el artículo 9 de esta ley dice que sin perjuicio de las excepciones previas en la ley, en el tratamiento se refiere en la ley a qué hacer con esa información y cómo tratarla, se requiere la autorización e información del titular de esa información obtenida por cualquier medio. Cuando uno lee eso y lo contrasta con el artículo 10, dice que casos en que no es necesaria la autorización del titular, y se va uno mirando todo este tipo de excepciones en donde no es necesaria la autorización. Este punto dice tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Eso significa que no debemos seguir los principios de la ley estatutaria 1581 de 2012 de habeas data solo por el hecho de estar haciendo estudios científicos. No, lo que está diciendo es que no necesita la autorización a través de los preceptos de la ley, pero no significa que no mantenga la investigación los principios de la misma, y eso debe quedar claro. Es decir, no es que sea obligatorio poner en el consentimiento informado que yo me apego a los principios de la ley estatutaria 1581, no es necesario, pero lo que sí es necesario es que nos debemos ajustar a lo que esta ley de habeas data diga, aun cuando no se necesite la autorización del titular para manipular
analizar los datos estadísticos o científicos derivados de una investigación. Entonces, ante esa pregunta que es muy frecuente, ¿yo debo ponerle ahí estatutaria? No, no debe ponerlo. Usted se acoge a unos principios, pero no, digamos, como les decía, ni en la 8430 ni en la 2378 obliga en términos normativos. Pero en esta ley nos dice que usted no necesita la autorización tipo ley estatutaria 1581 para acceder o manipular o analizar estos datos científicos. Eso en el consentimiento informado, ¿cómo podría verse? Tengo un consentimiento informado en cómo garantizo la privacidad, seguridad y confidencialidad de los datos. Ejemplo, yo le explico al sujeto que hay un método de recolección en la universidad, en el hospital utilizamos esta herramienta. RedCap es una herramienta de captura de datos electrónica que tiene parámetros de seguridad informática, donde guardamos los datos de manera indefinida, en servidores locales, y eso no lo compartimos con nadie y solo lo ven las personas que tienen usuarios y contraseñas generados por la institución, y cumplimos con la normatividad. Eso debe ser la norma hoy en día, no como lo hacemos frecuentemente, o se hacía hasta hace poco, que tabulábamos en un Excel, lo guardábamos en una USB, lo metíamos al bolsillo y se nos caía en el Transmilenio y se perdía toda la información. No, debe haber unos métodos, y la universidad y la mayoría de grupos de investigación organizados los tienen, para que se recolecten esos datos, para que se anonimicen los mismos, y la anonimización en caso tal se anonimice a muestras biológicas que estén ligadas, que se le garantice al sujeto que los reportes de datos serán agrupados, salvo excepciones muy particulares como los estudios N1, donde es un solo sujeto, en donde pues no se puede hacer agrupado porque es el sujeto, pero igual se debe anonimizar, que solo se difundirán los resultados en eventos académicos, conferencias, literatura científica, ¿no? Y que esa información no se le dará a terceros que pudieran tener interés en esos datos, aseguradoras, directivos del trabajo, familiares, etc. ¿Que es posible que se comparte con grupos de investigación en otros países? Sí, pero el sujeto es el que tiene que decidir y por tanto se le da la oportunidad de hacerlo en el formulario de consentimiento informado. En resumen, en términos de normas, que es una pregunta usual, ¿dónde leo eso? ¿Dónde está eso? Eso está acá. En términos normativos está en el artículo 15 de la resolución 8430 del 93, la validez del consentimiento representando un proceso en el artículo 15 de la misma resolución. Si usted va a hacer intervenciones farmacológicas o dispositivos con fármacos, está en la resolución 2378, y tenga en cuenta los principios que se describen en la ley estatutaria 1581 de 2012 o ley de habeas data. Otros contextos, ¿puedo hacer consentimiento verbal? Sí, sí se puede hacer consentimiento verbal, pero sí es una investigación de bajo riesgo. Lo dice el artículo 16 de la resolución 8430. En el caso de investigaciones con riesgo mínimo, el Comité de Ética de Investigación revisará si se puede hacer un consentimiento verbal, incluso telefónico, ¿no?, para dispensar al investigador del documento. Esto no va a funcionar en un experimento clínico donde la intervención va a ser un fármaco o una intervención quirúrgica. Esto funcionaría solamente, esa excepción, para investigaciones de riesgo mínimo o para hacer algunos seguimientos de cohortes o ciertos diseños de investigación en donde el consentimiento verbal es suficiente. Hoy en día los call centers y otras formas, digamos otra logística que se puede aplicar, puede servirse de ese tipo de consentimientos verbales en donde la persona se le graba ese consentimiento, como cuando lo llaman uno de un banco y le dicen le voy a dar este producto, acepta, y uno grita acepta, y ellos graban eso y eso se asume como un consentimiento, una aceptación de un contrato, por ejemplo. Aquí lo mismo, también se pueden utilizar esas herramientas, pero sí se puede hacer un consentimiento verbal. ¿Se puede hacer un consentimiento electrónico? Nada de eso está contemplado en las normas. Fíjense, por eso les resaltaba la fecha, 1993 o la de 2008. Nada, en ninguna parte dice que se pueda o no se pueda. Eso es una competencia del comité, entablar un diálogo con el investigador y decir, sí, ese consentimiento informado que vamos a utilizar en una tablet o en un dispositivo electrónico tiene el contenido y validez que nos exige la norma. Usted debe garantizar que le llegue una copia al sujeto. Se puede utilizar la firma electrónica, pero el proceso debe ser revisado por un comité de ética. Hoy en día las herramientas, como las que le mencioné, RedCap, permite hacer la firma del consentimiento informado en el dispositivo, exportarlo a un PDF y enviarlo a un correo electrónico por una vía segura.
Incluso esto puede ser mucho más seguro y mucho más controlado que un consentimiento escrito. Puede haber investigaciones sin consentimiento, que es muy frecuente. Es decir, si yo soy un investigador de ciencias básicas y sé que en el banco de patología del Hospital San Ignacio hay unas muestras interesantes, ¿yo puedo ir a hacer algunos estudios? Sí se pueden hacer. Cae bajo el dominio del Comité de Ética evaluar ese tipo de investigación y verificar que se puedan hacer estudios sobre muestras anónimas, muestras en bancos de sangre, o estudios basados en registros médicos previos. Pueden hacerse investigaciones en el manejo de emergencias inesperadas, por ejemplo, sujetos que lleguen a urgencias con un estado neurológico que no les permita hacer un consentimiento, ¿no? Emergencias, cuidado intensivo, pacientes terminales, etc. Se puede hacer investigación. Para eso se puede hacer investigación sin el consentimiento inicial, si no se hace un consentimiento con el representante legal, o en los casos de las investigaciones en salas de emergencia, se puede aplicar esa intervención en presencia de un representante legal y posteriormente hacer el consentimiento, ¿no? Entonces, sí existen unas justificaciones que permitan hacer el consentimiento. Esta última es bastante compleja y tiene que ser evaluada por el comité, ¿no? Algunas investigaciones utilizan esta palabra que se llama un engaño justificado. Es decir, yo no le digo a la persona que está en la investigación, dado que si le digo, pues va a perder ese efecto precisamente de ser totalmente neutral y no encontrarse observado. Si le digo y hago un consentimiento, se pierde el efecto de esa observación que quiero hacer. Esto es competencia de un comité, decir si los derechos de un sujeto al cual se le engañara justificadamente podría realizarse la investigación. Pero ante la pregunta si es posible hacer investigaciones sin consentimiento, sí, sí es posible, y es posible hacer investigaciones documentales, y no necesariamente toda investigación debe ser obligatoriamente mediada por un consentimiento informado. Una gran cantidad de las investigaciones con un gran impacto científico precisamente se hicieron de forma retrospectiva, sobre muestras biológicas, sobre documentos, etcétera, etcétera. De otra forma, gran parte, precisamente una gran proporción de la investigación no sería posible porque no hay forma de llamar a todos los sujetos. Un aspecto particular también que se cuestiona los investigadores es la diferencia entre el consentimiento y el asentimiento. En la resolución 84 no dice la palabra asentimiento, pero tiene un articulado particular en el capítulo 3 sobre la investigación en menores de edad. Aquí ustedes pueden leer que en menores de edad o en personas discapacitadas se puede hacer investigación siempre y cuando medie un representante legal que acepte que ese sujeto, en este caso en la figura de los niños, entren en la investigación. Sin embargo, el asentimiento es diferente al consentimiento. ¿Qué quiere decir un asentimiento? Que asiente, que acepta, pero está implícito de alguna forma que no comprende realmente, digamos, a profundidad lo que está ocurriendo, dado que precisamente eso lo hace el padre, que es el representante legal, o el representante legal de una persona discapacitada. Por tanto, hay que definirlo así como definimos el consentimiento. El asentimiento se entiende más allá de un formalismo legal o una práctica moral, es decir, no solo por una práctica de tener en cuenta la opinión de un niño o de una persona con discapacidad, sino como un proceso de inclusión y promoción de la autonomía del niño en un proceso de toma de decisiones. Esto es bastante complejo porque gran parte de la investigación no se hace en niños, sino que se extrapolan los resultados de las investigaciones en adultos a los niños. Eso quiere decir que estamos haciendo un reclutamiento injusto, desequilibrado de las personas, porque no hacemos investigación en quien lo necesita. Un niño no es un adulto chiquito, es un niño, tiene una fisiología diferente, un comportamiento diferente, y necesitamos resolver problemas en ellos, pero casi nadie investiga en niños, porque reclutar niños genera una gran cantidad de problemas de orden ético, legal, moral, que incluyen además del consentimiento a hacer asentimientos. El asentimiento se puede documentar, se debe documentar, y ese documento debe tener el mismo contenido del consentimiento y usualmente se empieza a utilizar después de los 6 años. El consentimiento es vinculante, es decir, ¿qué pasa si un niño dice que no, pero su representante legal dice que sí? Si no fuera vinculante, ¿para qué hacemos consentimiento? Si el niño dice que no, no entra a la investigación. Y tomo estas palabras del doctor Boris Pinto en este artículo que está aquí citado. El asentimiento informado sí ostenta un valor jurídico y un carácter vinculante. El no del niño, o de la niña, o del adolescente para participar en un proyecto experimental debe ser considerado de forma categórica.
salvo en algunos casos en donde uno supiera que el beneficio manifiesto de esa investigación no es comprendido por alguna razón, usualmente médica, que lo excluyera esa investigación. Por decir algo extremo, un niño que tiene rabia, que está infectado en una unidad de cuidado intensivo y un investigador considera que cierto tratamiento experimental podría salvarle la vida. Ahí no cabe el asentimiento. Es un extremo en donde hay un beneficio manifiesto por ese planteamiento científico, en donde sería una excepción a que el asentimiento siempre sea vinculante. Debe ser siempre revisado por un comité y ha sido objeto de muchas innovaciones. Los asentimientos informados que se empiezan a ver en los protocolos, se hacen historietas, videos, videojuegos, aplicaciones, una cantidad de innovaciones alrededor del asentimiento. Si esto lo llevamos ya para ir finalizando a un proceso, ¿no? El proceso de consentimiento y asentimiento debe comprender, por tanto, toda la información necesaria, ya vimos todo el contenido, debe ser válido para que se comprenda y se entienda esa información, debe tener un componente importante, es que ese sujeto tenga la capacidad de consentir, o en su defecto el representante legal, y que haya una voluntariedad, que yo, destacando un principio de autonomía, voluntariamente ofrezco a arriesgarme en esa investigación en mayor o menor magnitud por el beneficio de una pregunta científica que esté bien justificada y que metodológicamente sea aceptable. Por tanto, se debe explicar, aclarar, establecer la metodología de las intervenciones, la evaluación del riesgo-beneficio, la seguridad de esos datos que se derivan del proceso, la posibilidad de retirarme del estudio, tener un espacio para preguntas, ¿no? Y un tiempo para la toma de decisiones. Eso finalmente es el contenido y la validez de ese proceso. ¿Qué evitar? Estas tres cosas. La persuasión. Por supuesto, uno tiene un interés como investigador que la persona ingrese en la investigación, ¿no? Pero yo no lo puedo persuadir en este sentido. Convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense que haga o no haga algo. Decirle, mire, usted entra a esta investigación y se salva, se le quita el cáncer. Eso es una persuasión equivocada, eso no es verdad. Usted entra a esta investigación porque creemos que el medicamento que vamos a ensayar es bueno para su enfermedad. Yo no puedo hacer coacción, una presión o fuerza violenta, física incluso, o psíquica o moral, sobre una persona para obligarla a algo que haga en contra de su voluntad. Fíjense que la persuasión es un engaño, ¿no? Pero aquí la persona la estoy presionando para que haga algo en contra de su voluntad y va muy pegado a la coerción, y es desafortunado que esto se presenta en muchos escenarios de investigación. El médico le dice a su paciente, o usted entra a esta investigación o no lo vuelvo a atender, o aquí no vuelva a este hospital, porque es que su deber es eso es una coerción, una coacción y una persuasión equívoca. Eso se debe evitar en el proceso, y es un equilibrio a veces difícil de mantener porque aquí el investigador tiene un interés, que este sujeto entre a la investigación. Finalmente, y no menos importante, el ambiente. ¿Cuál es el ambiente donde se debería hacer un consentimiento informado? Un espacio ideal sería un diálogo en un ambiente tranquilo entre el investigador y el sujeto de investigación, que le dé tiempo para pensar, un espacio físico donde estén los testigos, pero la realidad de la investigación no es esa. Una investigación en un hospital no es esa, una investigación en una sala de urgencias no es esa, u otros escenarios. Eso hace que, aunque se recomiende que este ambiente idealizado del consentimiento informado sea el objetivo, no siempre lo vamos a lograr. Pero sí deberíamos garantizar por lo menos que ese diálogo se dé entre el investigador principal o su delegado y el sujeto de investigación, para que se garantice en el proceso y se represente en el documento la validez, el contenido y la comprensión de una información que de forma inequívoca representa la investigación de interés para ese grupo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Doctor Suárez, muchas gracias por su presentación. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado vía chat. Si le parece, puedo empezar a leerlas. Claro, perfecto, sí. Muchas gracias. Andrea Santamaría pregunta, en el caso de proyectos de educación, ¿los consentimientos, qué aspectos éticos deben ser prioritarios? En caso perdón, no, en proyectos de investigación, ¿qué? Se me fue el momento el sonido. De proyectos en educación. De proyectos en educación. Y en educación.
Perfecto, sí. Esa es una muy buena pregunta. Digamos que hay dos cosas interesantes que dice la resolución. Los proyectos de educación pueden tener una particularidad, que los sujetos de investigación sean subordinados del investigador. ¿Eso qué quiere decir? Yo como profesor puedo tener como sujetos de investigación a mis alumnos. Eso quiere decir que esa población particular está subordinada a mí. Y hay dos particularidades en ese punto. Primero, que si yo como grupo de investigación que vemos aquí a la izquierda va a hacer una investigación en una facultad de educación sobre, por ejemplo, una intervención pedagógica que permita comprender mejor ciertos conceptos, esos sujetos de investigación van a ser objeto de un experimento. Alguno de ellos, un representante de ese grupo, debería estar presente en las deliberaciones de la aprobación de ese protocolo. Eso lo dice la resolución 8430 del 93, que cuando haya personal subordinado, un representante de esa comunidad, de ese grupo en donde se va a hacer la investigación, debe estar presente en los debates de ese comité. Y segundo, ¿cómo separar que aquí el profesor puede hacer, digamos, ejercer consciente o inconscientemente una coacción o una persuasión indebida? Pues debe delegarse esa función en otro del grupo investigador en donde la relación en donde esa relación de jerarquía no perjudique la participación del sujeto. Hay otras consideraciones, digamos, y eso es parte de la metodología que evalúan los comités, en donde los resultados de esa investigación no terminen directo o indirectamente perjudicando al sujeto de investigación. Por ejemplo, ya dije una, que el investigador coaccione o persuada indebidamente al sujeto, o que, por ejemplo, si precisamente se está evaluando la intervención pedagógica para ver si se comprenden mejor o no unos conceptos, eso no tenga nada que ver con la nota, por ejemplo, de ese estudiante, ¿no? O que no tenga nada que ver con su matrícula, o que no tenga que ver con, que no lo perjudique en consecuencia de los resultados del proyecto. Importante, y recalco, y no se cumple muchas veces, es que ese grupo particular, que es un grupo de población vulnerable o está sujeto a una jerarquía en donde puede haber conflictos de interés, debe haber un representante de ese grupo, de esa comunidad, en los debates de aprobación del estudio por parte del Comité de Ética. Perfecto, doctor Suárez, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Miriam Lucía Ojeda, y es si se trata de probar un alimento con componentes considerado benéfico para la salud, es decir, un alimento funcional, ¿debe seguir la misma norma que para un medicamento? Digamos, es otra muy buena pregunta. Si digamos que el INVIMA pues, es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, ¿no? Si ese alimento se considera o se define como un nutracéutico, es decir, que tenga un componente terapéutico, debería seguir o debe seguir todo lo relacionado con la 2378 del 2008. Sin embargo, hay un área gris en donde si eso se define como un nutracéutico, no, si lo es o no lo es. Si la definición lo incluye, que la intervención con ese alimento tiene unos desenlaces clínicos que caben en la definición de nutracéutico, sí debe seguir todo el parámetro. Pero uno podría tener otras intervenciones nutricionales que no impliquen, digamos, la definición de nutracéutico, por tanto no debería seguir todos los parámetros de la 2378. Pero eso no lo excluye de los parámetros de la 8430. O sea que por los parámetros que vimos de la resolución 8430, sí debe seguir todo todo el papel que tiene el Comité de Ética, la aprobación, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor Suárez. Tenemos otra pregunta. Luis Bernardo Moore pregunta si es para hacer un trabajo de campo. Por ejemplo, quiero investigar en personas que han acudido a la justicia eclesiástica en materia en procesos de nulidad matrimonial para saber cómo les fue en ese proceso. Claro, mira que ahí ese era uno de los escenarios que quería destacar precisamente en la riqueza que tienen las universidades en la investigación o los grupos de investigación. Este es un escenario aquí el que puse, el de medicina, pero gran parte de la investigación de hecho es de otras fuentes, y esa es una muy buena pregunta. En un entorno de investigación lejano a la salud,
¿cuál sería ese proceso? Digamos que aquí lo quería como representar un poco con esta diapositiva. Si yo soy un investigador y me interesa saber si un proceso particular como este que nos menciona, ¿les fue bien o les fue mal? Es una pregunta absolutamente válida. Ahí que tendría que pensar el investigador, que esa información es una información pues que tiene una connotación personal profunda, y es el manejo de esa información. ¿Cómo voy a hacer la información? No, yo les voy a hacer grupos focales y voy a reunir a todas esas 10 personas, por decir algo, a discutir entre ellos. ¿Será que esa es la forma más adecuada? ¿Eso romperá su confidencialidad, privacidad de datos? ¿O será mejor hacer entrevistas individuales semiestructuradas? En cualquier caso, fíjense que aquí el valor que tiene la información puede generar problemas para el investigador en cuanto al manejo de esa información, o incluso escenarios inesperados. Una buena forma de pensar que de todo esto que hablamos de la resolución yo tendría que seguir es imaginarse los peores escenarios. Si yo hoy entrevisto a una persona con una entrevista semiestructurada y le pregunto sobre un proceso tan complejo como el que nos mencionan, puede hacer que esta persona también tenga dudas sobre el mismo proceso que acaba de sufrir y despertar una gran cantidad de cosas que pueden terminar en escenarios legales más allá del objetivo que era conocer cómo le había ido en tal proceso, ¿no? Si uno mira la resolución 8430, ahí dice que las entrevistas son investigaciones de riesgo bajo, lo cual es relativo, porque como les digo, en ciertos escenarios una entrevista o un grupo focal puede generar tantos problemas, incluso legales, para el investigador, que se debe tener en el protocolo una descripción clara de qué va a pasar si esa persona que usted está hablándole sobre un proceso eclesiástico X o Y termina preguntándole al investigador o generando un proceso legal alrededor de una investigación. El peor escenario es que precisamente en un contexto de investigación surja una demanda, por ejemplo. Entonces, ese consentimiento informado le debe decir al sujeto, mire, vamos a hacer esto, nos vamos a limitar a esta encuesta que yo le voy a hacer. Si usted tiene dudas sobre su proceso eclesiástico, canónico, legal o etcétera, eso no lo vamos a tratar en la investigación, eso tiene este otro conducto que yo le puedo ofrecer, pero la investigación se circunscribe a esto y a esto. Entonces ahí el consentimiento informado, fíjense que a pesar de que la norma en general es un marco para la investigación biomédica, son principios que me pueden servir en otros escenarios. Y los grupos focales y las entrevistas parecen ser, o por lo menos incluido en la definición de un bajo riesgo, pero realmente pueden tener unos riesgos muy, muy importantes. Perfecto. Laura Sofía Montealegre pregunta, ¿existe la inclusión de una cláusula de responsabilidad por pérdida de la información causada por delitos cibernéticos? Uy, eso está complejo. Digamos que en algún momento mencioné, digamos, que la investigación se está volviendo cada vez más compleja, y de hecho en los diseños de investigaciones que incluye, por ejemplo, transferencia de información, acuerdos de confidencialidad, etcétera, los abogados están incluyendo en los contratos entre el ente patrocinador y el grupo de investigación cláusulas de ese tipo, es decir, la universidad no necesariamente podría garantizar en el 100% de los casos que no se pierda la información. Puede haber desde hackers, delitos informáticos, otras formas de pérdida de la información, y eso podría quedar incluido en los contratos. ¿Qué contratos? Si una entidad como el Ministerio de Ciencias nos patrocina una investigación a la universidad o a un grupo en particular, una cosa son los consentimientos informados en donde se explica seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos, y otra es un contrato que se hace entre las instituciones y en donde podría incluirse esas cláusulas. No es lo frecuente, pero cada vez se incluyen más, y eso incluye también datos biológicos como DNA. Edith Natalia Pedraza pregunta, buenas tardes, en el caso colombiano, donde muchas de las personas están en sus tratamientos por su EPS, ¿cómo se trata esta relación entre lo que ocurre en la investigación y lo que le atiende por medio de la EPS? Por ejemplo, si el que participa como sujeto de investigación empeora su enfermedad como efecto de hacer parte de ella. Sí, excelente pregunta. Eso es una de las cosas que cada 15 días en el comité vemos. Por ejemplo, llega un paciente como mencionaba antes, yo vengo a que me traten mi neumonía,
El médico tratante también es investigador y le dice, lo puedo tratar con la neumonía con el medicamento A, que es el que siempre usamos en este hospital, pero estamos ensayando el medicamento B. ¿Quiere participar en el ensayo del medicamento B? La persona dice que sí. Se hace el consentimiento, etc. Y cuando le damos el medicamento B, a las 2 semanas hace un infarto. ¿Cómo saber si ese infarto tiene que ver con el medicamento B o ese paciente se viene a infartar de todas formas? Existen unas formas de hacer una evaluación de causalidad entre la intervención experimental y ese desenlace o evento adverso que llamamos infarto. Entonces existe una forma de hacer esa evaluación que la hace el investigador principal y la verifica o la evalúa y le hace seguimiento el comité. Esa sería una forma, ¿no? Y ¿qué se concluye de ahí? Que uno podría decir que sí se relaciona o no se relaciona, o que simplemente no sabemos todavía y hay que esperar más datos. Pero el problema es que el segundo problema es a ese paciente obviamente hay que atenderlo porque se acaba de infartar. ¿Quién atendería digamos en términos de los pagos, ese infarto? ¿Lo paga la EPS o lo paga el protocolo de investigación? Como es una urgencia, obviamente lo atiende el hospital y usualmente la EPS cubre esos gastos a menos que se demuestre fehacientemente que es secundario a la intervención. Desafortunadamente esa demostración puede tomar años. Entonces, hoy en día los sujetos de investigación que presentan esos eventos adversos son tratados por las instituciones de salud, las IPS, y en general las EPS pues cubren eso. No quiere decir eso que no genere conflicto. Las EPS reclaman y dicen yo no voy a pagar ese tratamiento porque usted está en un grupo de investigación y eso no es asunto mío. Por supuesto se vuelve un problema legal bastante complejo. En la gran mayoría de los casos los eventos adversos de los medicamentos están descritos en un documento que se llama el Manual del Investigador, y el investigador y el comité de ética pueden verificar si ese evento adverso llamado infarto tenía que ver o no con el medicamento o estaba descrito previamente. De tal modo que si se logra establecer esa causalidad, el sistema de salud no tendría por qué pagar eso, y entonces ¿quién lo paga? Lo paga una póliza que cubre al sujeto de investigación. Entonces hay un tercero allí involucrado, que es una póliza de investigación que paga o cubre los gastos derivados de ese evento adverso que se estableció que eran secundarios a la intervención del experimento clínico. Perfecto. Adriana del Pilar Pulido pregunta, en el consentimiento debe quedar claro que el manejo confidencial de los datos, sobre el manejo confidencial de los datos. Aún así, debe haber por separado un documento de confidencialidad. ¿Debe haber por separado qué, Erika, perdón? Un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad. Digamos que no es usual tener acuerdos de confidencialidad entre el sujeto de investigación y el investigador. Digamos que es suficiente con el consentimiento informado. Los acuerdos de confidencialidad se firman más bien o se elaboran entre, por ejemplo, el investigador y los patrocinadores, o el investigador y otros intermediarios como se llaman las CROs, por ejemplo, organizaciones de investigación contratada, o el investigador y la institución. Por ejemplo, un investigador viene al Hospital San Ignacio a analizar unos datos de sujetos de investigación. Él firma un acuerdo de confidencialidad entre él y el custodio de la información, que es el hospital, pero no firma un acuerdo de confidencialidad entre él como investigador y el sujeto. Perfecto. Alan Roberto Wake, ¿cómo asegurar la validez en proyectos con encuestas en línea? ¿Cómo conseguir los testigos? ¿Cómo asegurarse de que la persona comprendió el consentimiento informado? Bueno, hay varias preguntas. Digamos que la validez, obviamente como toda validez, debería tener un proceso de contrastación, ¿no? Si es válido o no, que también está implícito en la tercera parte de la pregunta. ¿Cómo sé si comprendió o no? Y también eso está lleno de anécdotas. Hay personas que no leen nada del consentimiento y simplemente porque alguien con bata blanca le dijo que hay que hacer X o Y, dice que sí. Ahí no hay ninguna comprensión, por lo tanto no hay una validez completa del proceso, ¿no? Las investigaciones por internet son muy complejas porque, pues, y a todos nos ha pasado, nos llega una encuesta y dice, por favor llene esto, y hay un consentimiento informado usualmente muy corto en el encabezado, y son informaciones, digamos, relevantes de la profesión que uno tiene,
información o contexto comunitario, familiar, otra cantidad de cosas, ¿no? De tal modo que se recomienda que ciertos tipos de investigación no puedan hacerse, digamos, a través de consentimientos que no sean presenciales y que surtan todo el proceso, porque no se puede garantizar finalmente la validez completa del consentimiento. Si se comprende o no, es muy difícil de establecer en ese tipo de investigaciones, ¿no? De tal modo que solo se pueden utilizar o se limita a esos consentimientos validados para encuestas, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, una intervención farmacológica no podría hacerse de ese tipo, tendría que hacerse, como les decía al final, con un ambiente particular en donde se le pueda explicar al sujeto. Y eso es un diálogo, cuando uno está haciendo el consentimiento informado, es decir, uno se quita la bata del bioeticista y se pone la de investigador, siempre siente uno que no me entendió, que no me comprendió, entonces hay un diálogo, hay una pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Uno quisiera que la persona comprendiera rápidamente, pero pueden pasar días hasta que la persona comprenda finalmente si la información que se le dio o no tiene validez para ella y le permite tomar una decisión. Desafortunadamente se han hecho varios ya estudios al respecto en donde se les pregunta a los sujetos si entienden en qué se metieron y si comprendieron. Y un gran porcentaje de las personas no entiende, no sabe, no entendió qué fue lo que le dijeron, pero como era el doctor, pues hay que firmar ahí. O las personas incluso creen que están dentro del sistema de salud y que le están haciendo alguna serie de exámenes porque el médico lo ordenó. Entonces garantizar esa validez de la comprensión no es fácil y no se recomienda que ciertas intervenciones se consideren válidas y comprendidas, especialmente las intervenciones a través de encuestas o estudios por internet. Bueno, nos siguen llegando preguntas. Bueno. Tenemos una pregunta de Laura Sofía Montealegre. ¿La evaluación del estado mental del paciente debe tenerse en consideración o solo basta con que se exponga y acepten las circunstancias? Bueno, eso también nos lleva a la resolución 8430. En la resolución habla de las personas que tienen, o se pregunta en la resolución si hay una capacidad o no de comprensión. Y dice la resolución, dentro de este grupo de aspectos de la validez, que el investigador debe considerar si el sujeto de investigación tiene la capacidad de comprensión o no. ¿Y cómo saber eso? Entonces la resolución dice, acuda a un experto, que puede ser un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo clínico, que pueda evaluar la capacidad cognitiva de esa persona para definir si es capaz de comprender y consentir. Si no es así, es decir, si no se cumple esa evaluación, necesita un representante legal. Eso cuando uno lo lee pues parece obvio, pero en la práctica es bastante complejo. Usualmente el investigador puede tener la capacidad, por ejemplo un investigador psiquiatra, puede tener la capacidad de decidir si el sujeto puede consentir o no, pero la norma le dice que un tercero le debe decir si ese sujeto en particular puede consentir o no. Si no puede consentir luego de esa evaluación, necesita un representante legal. O sea que la norma sí lo contempla como tal y delega entre comillas esa función a un tercero experto. Hay investigaciones en donde eso se vuelve increíblemente complejo, como uno de los ejemplos que mencioné es precisamente la demencia. La demencia, la persona puede tener momentos de lucidez en donde hoy comprende perfectamente y mañana no comprende qué está pasando. Esa evaluación que haga un tercero se vuelve clave para decidir si el consentimiento que hace esa persona en un momento de lucidez es válido para todo el proceso a lo largo de la investigación o se necesita un tercero que evalúe esa lucidez mental, esa capacidad de comprensión, ¿no? O necesita un representante legal que firme y surta el proceso de consentimiento. Entonces sí se tiene en cuenta. Ahora, una aclaración, en la misma resolución dice que cuando se va a hacer investigación en comunidades, es importante hablar con el líder de esa comunidad. Puede haber un líder de una comunidad, por ejemplo una comunidad indígena, se va a hacer una investigación en una comunidad indígena, y ese líder puede, entre comillas, decidir por su comunidad, pero eso no anula el consentimiento del individuo. Entonces, haciendo un parangón entre el individuo y el representante legal, el individuo y el líder de la comunidad, la posición que tenga el individuo, si esta es validada desde un punto de vista neurológico, psiquiátrico, como capaz de consentir, esa es la que prima. Perfecto. Marta Lucía Gutiérrez, yo soy de Ciencias Políticas en investigación con víctimas del conflicto.
al leerles el consentimiento informado entran en terror y no saben qué hacer, si firmar o no, pues sienten que esto es peligroso justamente. ¿Cómo lo resuelven en el campo de la salud ese pánico que genera el consentimiento informado? Sí, es excelente pregunta. Eso también nos pasa, digamos, en otro contexto, porque cuando se explica, por ejemplo, a la persona que este medicamento incluso le puede causar la muerte, pues la persona dice, pero a ver, ¿qué me estoy metiendo? Supongo que en ese contexto que nos menciona la pregunta debe haber, pues por supuesto, otras connotaciones en donde dice, tuve esta serie de problemas y ahora usted viene a indagar sobre ellos, obviamente da mucho miedo, el sujeto de investigación siente miedo. Digamos que la confianza se gana al menos en dos escenarios. Uno es la capacidad que se tenga de demostrar la capacidad del grupo de investigación de que esa información no va a perjudicar al sujeto, es decir, que esto es una investigación que tiene una justificación, unos objetivos y unas metodologías claras, y que ese grupo de investigación le garantiza a ese sujeto que esa información no va para otra parte, no la vamos a compartir con otras personas, no lo va a perjudicar en su trabajo, que lo mencionaba en no compartir la información con otras personas. Eso no quiere decir que le quite 100% el miedo, por supuesto, porque de hecho hablar además en un contexto como el que nos mencionan, pues puede además uno convertirse en un revictimizador, aunque no sea la intención. Es decir, el hecho de indagar ciertos aspectos íntimos, complejos de una historia de una persona, puede uno incluso revictimizar a la persona. Y eso hace parte, digamos, entre comillas, del arte de investigar. Es decir, no convertir la investigación en un puro objetivo científico en el que terminemos revictimizando a una persona en aras de una excelente pregunta académica. No, ese es, digamos, lo que busca precisamente el proceso de consentimiento informado, es brindarle una confianza a la persona para que ese miedo que está sintiendo, que es natural, se convierta además dentro de un proceso que eventualmente responderá a una pregunta científica o académica y que incluso puede llegar a beneficiar a una comunidad. Ese miedo siempre va a estar, ¿no? Ese miedo siempre va a estar. Y recuerdo una consideración que a veces no tenemos en cuenta, es que en investigación, en los comités, les interesa de primero los derechos del sujeto de investigación, pero también interesa el bienestar del investigador, ¿no? En contextos complejos como el que nos mencionan, muchas veces el investigador también se pone en peligro, es decir, el hecho de tocar ciertos temas en ciertas comunidades, en ciertos contextos, se convierte en un peligro en sí para el investigador. Entonces ahí viene un punto que, aunque no está propiamente en el consentimiento, está en la definición y la estructura logística de la investigación. Es cómo me voy a acercar a esas comunidades, qué garantías le voy a dar de que un diálogo, una entrevista semiestructurada o estructurada, un grupo focal, se dé dentro de un contexto de intimidad y privacidad. Eso es una logística que también debe tener el protocolo y que a su vez evalúa el comité y que garantiza por lo menos minimizar ese miedo que le dan las personas, como es obvio en los contextos, y también proteger al investigador. Perfecto. Marta Sequera pregunta, ¿qué requerimientos se deben tener en cuenta en el envío de datos de estudios con pacientes anonimizados entre grupos internacionales con el uso de correo electrónico? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros somos, tristemente, nosotros no somos muy estrictos. Digamos que el envío de datos hoy en día, nosotros hemos sido un poco folclóricos en eso a lo largo de las investigaciones. Creemos que el correo electrónico es suficiente. Yo mencioné una herramienta que se llama RedCap. Esas herramientas, ¿qué características tienen? Que cumplen con una normatividad en particular. Por ejemplo, para Estados Unidos, la norma HIPAA, que es el acta HIPPA, el acta de portabilidad de información en salud, requiere que haya unos parámetros de seguridad informática en las herramientas que se utilicen para compartir datos de investigación que tengan relación con salud. Por tanto, es un parámetro informático alto. Si uno se contacta con un grupo internacional y hace un multicéntrico con otros países, debe considerar utilizar ese tipo de herramientas como RedCap, que cumple con la norma HIPAA, por ejemplo. Es decir, que es un parámetro informático a través del cual yo garantizo esa seguridad y puedo hacer transferencia de datos en vez de mandarlo por el correo electrónico. El correo electrónico no deberíamos usarlo para eso, ¿no?
por múltiples razones, menos un correo electrónico que no sea institucional o un Google, porque Google nos está mirando toda la información todo el tiempo, ¿no? Es mucho más fácil que otro tipo de correos además son muy vulnerables a piratas informáticos, pero incluso los correos institucionales pueden ser susceptibles de esas intervenciones. Entonces herramientas como el RedCap u otras herramientas que cumplan con ese parámetro se utilizan para hacer la transferencia. Esa herramienta, por ejemplo, RedCap hace transferencia de datos, tiene una herramienta de transferencia de datos, de imágenes, que tiene la capacidad de transferir datos masivos y cumplir con los parámetros. Entonces eso es lo que se recomienda. También cuando se hacen investigaciones multicéntricas con intervenciones farmacológicas, usualmente las compañías que hacen esas investigaciones, que se llaman CROs o organizaciones por investigación por contrato, tienen esas herramientas informáticas y ellos abogan todo el tiempo por no use su correo electrónico, utilice nuestra herramienta para transferencia de datos. Entonces deberíamos ser mucho más estrictos y rigurosos en que la información no debe estar bailando en una USB, en un Excel que yo voy prestando, no. Eso debe estar en una herramienta informática que cumpla con los parámetros, por ejemplo, de seguridad informática de la universidad y con parámetros internacionales de transferencia de datos. Perfecto, mil gracias. Diana Matallana pregunta, ¿la firma de un testigo de todas formas lo aceptamos como amparado por la ley? Eso es un debate muy usual en los comités. Como les mostré en el contenido de la norma, dice que debe haber 2 testigos, ¿no? Pero hay circunstancias especiales en donde un comité puede decir, mire, el segundo testigo es inconveniente. Un ejemplo clarísimo es cuando el testigo pues tiene que atestiguar qué es lo que va a pasar, va a estar ahí mirando la justificación, los métodos. Supongan que es una intervención en una comunidad vulnerable, por ejemplo pacientes con VIH, pues hay una gran connotación social de la enfermedad, etcétera, y tener 2 testigos que sean ajenos viendo que esta persona está en una investigación no es conveniente. Es decir, entonces un comité puede decidir que efectivamente el consentimiento informado, ese proceso puede ser atestiguado por una sola persona y no por 2. Eso es potestad del comité, ¿sí? Y sigue manteniendo, se sigue ajustando a esa norma, porque si ustedes leen toda la norma de la 8430, le da ese poder, esa capacidad al comité de tomar esas decisiones particulares. Porque si el objetivo es respetar los derechos de ese sujeto, el segundo testigo se puede convertir, o incluso el primer testigo se puede convertir en una puerta para vulnerar sus derechos. Cuando hay investigaciones que no requieren intervenciones farmacológicas, terapéuticas, quirúrgicas, también se puede hacer esas excepciones. Pero en todo caso el investigador le hace esa pregunta al comité y el comité evalúa en conjunto con el investigador la conveniencia de eliminar ese segundo testigo. Ojalá, digamos, ahí en marcha una actualización de la norma y seguramente lo de los 2 testigos se eliminará y pasaremos a un testigo como se hace en todo el mundo. Ojalá eso sea pronto. Perfecto, gracias. Estefanía Yusel pregunta, ¿para investigaciones con riesgo mínimo o de baja intervención es necesario contar con una póliza de seguro? No, digamos las pólizas las exige la intervención en donde eventualmente esa intervención genere un evento adverso que requiera un tratamiento o una nueva intervención que no debería ser cubierta por el sistema de salud. Entonces las investigaciones de riesgo mínimo no necesitan, no es obligatorio tener una póliza. Perfecto. Carlos Luis del Cairo, ¿y los trabajos de grado de estudiantes de pregrado y posgrado de la universidad que trabajan con seres humanos deben hacer un consentimiento informado? Y si es el caso, ¿ese consentimiento informado debe ser revisado y aprobado por el Comité de Investigación y Ética de su respectiva facultad? Sí, eso es lo ideal. Digamos que obviamente es una oportunidad de aprendizaje para el estudiante, pero sí debe tener un consentimiento informado. Ahí se recalca también, digamos, que el objeto de esa investigación, como dije antes, pueden ser los mismos estudiantes. Entonces un representante de ese grupo como objeto de investigación debería estar presente en los debates que haga el Comité de Ética para aprobar dicho protocolo. Pero puntualmente sí se debe hacer un consentimiento informado. Es decir, donde haya sujeto humano, objeto de algún tipo de investigación,
debe haber un consentimiento informado. Ya vimos que puede ser electrónico, puede ser verbal, puede ser representado por el documento escrito, pero debe haber un consentimiento informado, y todo consentimiento informado debe ser aprobado a su vez por el comité respectivo. Perfecto, muchas gracias. Sandra Castellar, ¿quién debe custodiar y guardar el documento firmado por paciente o representante legal? ¿El médico, el hospital donde se atendió al paciente, la universidad? Lo ideal es que en el sitio donde se haga la investigación debe haber una oficina de investigación. Las particularidades de esa oficina de investigación están descritas en la resolución 2378. En la resolución 2378, como dije antes, aunque tiene un objetivo particular que es, aquí está la resolución 2378, que es la investigación con medicamentos, describe muy bien qué es lo que debe tener esa oficina de investigación. La oficina de investigación debe tener un archivo y que debe cumplir con todo lo que tenga un archivo documental, que no se vaya a incendiar, que no se vaya a inundar, etcétera. Allí está descrito todo eso y ahí se deben guardar esos consentimientos. Cada protocolo de investigación debe tener su carpeta, su archivo, y ahí deben estar los consentimientos. Obviamente hay oficinas de investigación que ya han pasado a lo digital y tienen herramientas en donde se guarda eso, ese tipo de documentación, pero es la oficina de investigación que debe ser la custodia de esa documentación. Desafortunadamente no todos los hospitales tienen esa oficina de investigación, por tanto el grupo de investigación debe tener, es el custodio de esa información, usualmente compartida con una oficina de estadística del hospital, porque los hospitales son los custodios de la información clínica, así es del paciente, es del paciente, pero lo custodia el hospital. Idealmente, todo grupo de investigación debería estar adscrito a esa oficina de investigación que guarde esa documentación. No se recomienda, digamos, como se hacía antes, que por ejemplo, los médicos eran investigadores en sus consultorios. Eso no se recomienda porque no se garantiza precisamente la privacidad, confidencialidad y seguridad de los datos. No es bueno que lo tengan los investigadores en sus consultorios o en sus oficinas, sino que esté en un sistema que además la resolución 2378 exige que debe estar apegado a un programa de calidad de la institución. Es decir, no solo que exista un archivo, sino que hay un sistema de calidad de ese hospital o de esa institución, y el sistema de almacenamiento de esos documentos, sea digital o en físico, debe ajustarse al programa de calidad de esa institución. Perfecto, muchas gracias, doctor Suárez. Bueno, son las 5:38 de la tarde. Usted nos dirá si podemos continuar con algunas preguntas que tenemos todavía. Sí, no hay problema, claro. No quiero abusar de su tiempo. No, tranquilo, sigamos, ¿no? Está bien, mejor. Muchas gracias, doctor. Leonard Giovanni Aguilar pregunta, ¿estudios imagenologénicos ya realizados en una institución deben tener obligatoriamente consentimiento para ser incluidos en estudios de investigación, o se pueden usar estas solo con aprobación de un comité de ética e investigación? Sí, esa es muy buena pregunta. Era lo que en algún momento comentaba de si se puede hacer investigación sin consentimiento. Los hospitales son una mina de oro en términos de datos e información. Los archivos que tienen los departamentos de radiología, por ejemplo, que además usualmente los tienen muy bien organizados y que además tienen información clínica, pues son obviamente una fuente de riqueza informativa, académica e investigativa enorme. Entonces, supongamos que yo quiero saber, estudiar 200 radiografías que se han hecho de tal tipo de fractura en mi hospital. Yo quiero hacer la descripción de eso. Ningún paciente fue al hospital a dar permiso para que yo utilizara esas imágenes para mi investigación. ¿Debería tener consentimiento informado? Se puede hacer la investigación sin consentimiento informado. Lo importante ahí es que se garantice que la anonimización completa de esas imágenes, es decir, que si el investigador va a publicar esas imágenes, absolutamente sea imposible identificar que esa fractura pertenece a tal paciente o esa imagen de resonancia, etc. Sí se puede hacer. A veces precisamente lo complejo es anonimizar. El proceso de anonimización no es tan fácil como parece, no es simplemente ponerle un rótulo blanco sobre la radiografía y seguir adelante. No, eso tiene un proceso. Pero asimismo, como estudios de imágenes, estudios sobre
patología, me refiero a piezas patológicas u otros, o investigación documental, pueden hacerse sin que tenga que medir el consentimiento informado. Puede pasar que uno se encuentre con situaciones en donde sea imposible hacer la investigación por alguna razón en particular, en donde el hecho de ir a hacer esa observación implique que clínicamente haya que hacer algo con el sujeto. Por ejemplo, supongamos que yo voy a mirar hago ese estudio observacional de las imágenes radiológicas e incluyo las radiografías que se hicieron hace 3 días. Y cuando voy a ver esa radiografía, resulta que me doy cuenta como investigador que esa radiografía que estoy viendo tiene un informe radiológico mal hecho y que eso que acabo de descubrir tiene una implicación clínica para ese paciente. Es decir, que si no le aviso a ese paciente, se va a morir o hay que operarlo o alguna cosa, ¿no? Fíjense que a pesar de que sea una observación, yo puedo encontrar cosas que tengan una implicación para un sujeto que además ya se fue al hospital. Esos, digamos, esos grises en donde uno como investigador no sabe qué hacer, se deben tener en cuenta dentro del protocolo, porque son incidentes que pueden ocurrir y el comité le puede decir, bueno, usted muéstreme cuál es su plan cuando eso ocurra. No, le aviso al jefe del servicio o le aviso al área de calidad que llame al paciente, etcétera, etcétera. Entonces la investigación documental tiene ese problema, que uno puede encontrar cosas inesperadas que eventualmente pueden significar algo importante para el sujeto. Si uno los tiene en cuenta, es decir, si uno tiene en cuenta esos peores escenarios, por eso es bueno imaginarse siempre el peor escenario, y los tiene en cuenta dentro de su protocolo, es perfectamente válido hacer investigación en imágenes, documental, etcétera, en donde no haya mediado previamente un consentimiento informado, siempre y cuando usted garantice que publicará esos datos de manera agregada y anonimizada. Perfecto. Rubiela Castañeda, cuando dentro de la investigación se busca la presencia de un agente infeccioso en los sujetos experimentales y si se determina su presencia se le ofrece un tratamiento convencional para el mismo, ¿esto puede ser objetado por el comité de ética? ¿Me la puedes repetir, por favor, que se me cortó como a la mitad? Claro. Cuando dentro de la investigación se busca la presencia de un agente infeccioso en los sujetos experimentales y si se determina su presencia, se le ofrece un tratamiento convencional para el mismo, ¿esto puede ser objetado por el comité de ética? No, digamos al contrario, esa sería la forma, digamos que se está probando, o me imagino yo que se está probando alguna prueba diagnóstica para ver si alguien tiene o no un determinado patógeno. Y lo que se está probando es si la técnica funciona en humanos, ¿no? Las características operativas de esa prueba funcionan en sujetos y resulta que funciona y detecto a una persona. Ahí no termina la investigación, perdón, ahí termina la investigación en términos de la metodología. Yo puedo saber si sirvió o no sirvió. Pero no podría dejar ese sujeto desamparado. Tengo que decirle, mire, en el consentimiento informado le voy a decir que dadas las técnicas que estamos utilizando existe la posibilidad que se detecte que usted tenga tuberculosis, pero usted no sabía que tenía tuberculosis. Ahora yo le voy a decir que existe la posibilidad muy alta con mi nueva técnica que usted tenga una tuberculosis. ¿Eso qué significa? Que a ese sujeto hay que tratarlo, hay que derivarlo a un sistema en donde se haga el tratamiento. No es obligación de ese estudio darle el tratamiento, porque ese no es el objeto del estudio, no se está haciendo una experimentación sobre el tratamiento de la tuberculosis. Pero sí es obligatorio que el grupo diga, mire, si yo le detecto una tuberculosis, tenemos esta vía que lo deriva al sistema de salud y usted va a tener su tratamiento para la tuberculosis. Entonces precisamente el comité lo que le diría es, usted está probando una técnica diagnóstica en un grupo particular de personas, ¿qué va a hacer cuando detecta el patógeno? Vamos a hacer esto y esto y esto, que incluye el tratamiento convencional. Perfecto. Dice Liliana Rodríguez, ¿es posible digitalizar los consentimientos y almacenarlos en una nube o debe dejarse en el mismo medio en que se creó? Digamos que la norma no dice nada de eso. Lo que uno se acoge un poco es a las normas que hay sobre historias clínicas, que es lo más cercano. Las normas de historias clínicas dicen que uno debe guardar los documentos por 20 años, pero pues para un grupo de investigación eso es muy complejo. Por eso, digamos, uno tendría que apoyarse en esos grupos en esas oficinas de investigación para almacenar esos datos. Algunos grupos toman esa decisión de decir, mire, no tenemos dónde guardar todos estos papeles y se le presenta a un comité, vamos a hacer
un archivo digital de estos documentos. Vamos a hacer este proceso y eso se ajusta a las leyes que existen sobre manejo documental de documentos con información sensible. Los vamos a digitalizar y vamos a destruir el medio físico. Por esta y esta otra razón. Eso es válido siempre y cuando el comité pues obviamente lo apruebe y siempre y cuando porque finalmente lo que importa es poder tener acceso a ese consentimiento informado en caso de que se vuelva a necesitar. Si el grupo de investigación nos garantiza que se utilizan herramientas como las que he mencionado, que se puede mantener esa información allí, que es accesible, sí se puede hacer. Perfecto. Jorge Alfonso Casas pregunta, en tiempos de COVID-19, ¿cómo es válido el consentimiento informado desde la consulta de telemedicina? Bueno, esa es bien compleja porque digamos que dada la emergencia, muchas de las consultas de telemedicina, muchos de los sitios remotos desde donde se hace la consulta de telemedicina, pues ni siquiera estaban completamente habilitados para poder atender pacientes, sino que han sido, digamos, unas habilitaciones entre comillas por la urgencia en donde se le permite a los centros médicos atender pacientes a través de la teleconsulta o la teleorientación, aun cuando legalmente no estarían completamente habilitados. Entonces, cada una de las instituciones genera un párrafo, un pequeño párrafo en donde se explica precisamente que se hará esa consulta bajo esas condiciones y que la persona consciente o acepta que esas son las condiciones sobre las cuales se hará esa teleorientación o esa teleconsulta. Digamos que ahí lo que está mediando es una forma mixta, digamos, entre comillas, entre lo que queda consignado en la historia, que la persona lo debe leer, lo debe saber, y un consentimiento verbal que le hace el médico en la consulta. La discusión sí está abierta si eso es, digamos, desde el punto de vista legal completamente adecuado, pero seguramente dentro pues, del contexto de la emergencia sanitaria sí lo es. Pero se debe consignar en la historia que esas son las condiciones, que no se puede hacer examen físico, que los signos vitales no se van a tomar, etcétera, etcétera, que se va a hacer una teleorientación y que eso no reemplaza una consulta usual. Lo mismo en los proyectos de investigación no sucede lo mismo. Si hay un sujeto, una persona que debíamos haberle hecho un seguimiento, por decir algo, quincenal en el hospital, pero pues no se puede movilizar por términos de la pandemia, el consentimiento informado se modifica, se vuelve a hacer el consentimiento a la persona y se incluye esa información. De hecho, es lo que estamos haciendo en algunos protocolos en la institución. Necesitamos hacer los seguimientos, pero no podemos ir a verlos. Necesitamos llamarlos y verlos a través de una cámara de computador. Entonces se modifica el consentimiento y se consigna, digamos, esas condiciones dentro del formulario. Perfecto, gracias. Y tenemos una última pregunta. ML Tamayo, ¿qué opinión le merece un testigo que no sepa leer y sirva de testigo, pero al firmar no pueda hacerlo y en su lugar ponga su huella dactilar? ¿Es válido desaprobarlo como testigo o es discriminación? Pues la opción de la huella está, ¿no? Principalmente, digamos que si uno supiera que solo por leer y escribir las personas comprenden, pues sería muy fácil. Sería discriminatorio en el caso de que, vuelvo y digo, esto es un proceso en donde el investigador, el sujeto y los testigos garantizan hasta cierto punto que el proceso se dio y que la persona comprendió. Si yo le pregunto al testigo, ¿usted cree que esta persona comprendió lo que yo le dije? ¿Usted cree que ella entendió? ¿Usted cree que yo la coaccioné? Y si ese testigo es capaz de atestiguar y decir, no, todo es claro, creo que se explicó, creo que la persona comprendió y creo que firmó ese documento que usted le dio sin ningún tipo de coacción, atestigo que se dio el proceso. Muy bien, ahora firma aquí, yo no sé firmar, ponga su huella, no vería por qué eliminar ese testigo solo porque tenga una incapacidad de escritura. El problema aquí es que sea capaz de atestiguar que el proceso se dio de forma adecuada. Es decir, yo no excluiría a ese testigo por el hecho de no poder firmar. Perfecto, doctor Suárez. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad. Seguramente lo estaremos molestando nuevamente desde la vicerrectoría
aprovechando este expertise suyo. Y a todos los asistentes, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Quedo pendiente por parte de las personas, de las facultades, de los comités de investigación y ética, sobre cualquier solicitud, duda que tengan respecto a aspectos éticos, para futuros temas de otros webinars. Quedamos muy atentos para poder atenderlos. Nos pueden dejar acá mismo en el chat de la reunión también si tienen algún tema que quisiera que fuera abordado próximamente.